¿Cómo puede un vídeo de unos minutos grabado en el transporte público de Bangkok destapar un fraude de 60 millones de euros en Italia? Hoy no te traigo una comida, ni un templo, ni una receta, ni una playa de Tailandia, sino te traigo un tren. Esto no es una historia de adolescentes maleducados, es una historia de dinero público. Y te la cuento con el mismo cariño de siempre por Tailandia, aunque esta vez no grabo desde allí, sino estoy aquí, en Suecia. Vamos a situar la escena. 23 de julio por la tarde. Un tren de la línea Silom del BTS. Se acerca a la estación del Saladaeng en pleno centro de Bangkok. En este mapa puedes ver la ruta exacta. Es una de las líneas más transitadas de la ciudad, lo que conecta el centro financiero con las zonas más turísticas. Dentro de este vagón va un grupo de adolescentes italianos. Están en Tailandia, con lo que en Italia se llama un viaje de estudios. Ya volveremos a eso más adelante porque es la parte más importante de todo el vídeo. De momento, quédate con esto. Van hablando muy alto, riendo, haciendo ruido. Es un comportamiento que en cualquier transporte público asiático se considera especialmente irrespetuoso y en Tailandia todavía más. Una pasajera tailandesa, sentada frente a ellos, les pide que bajen la voz. Just tell them silent, okay? Like a normal, okay? Not scream, okay? In Thailand we not scream. Saca el móvil y empieza a grabar, como hacemos muchos cuando algo nos incomoda en un sitio público. Y aquí es donde la cosa se tuerce. En vez de disculparse, alguien del grupo suelta una frase que se queda grabada para siempre. Se lo dice en inglés, porque es el idioma que usan para hablar con ella. Sorry to bringing money to your country. Es decir, perdona por traer dinero a tu país. Esa frase, dicha con ese tono, es la que lo enciende todo. A partir de ahí hay insultos, gestos groseros, un dedo corazón directamente a cámara, y el altercado no terminó ahí dentro. Los chicos siguieron con gestos ofensivos y golpes en las ventanillas incluso después de bajarse del tren. La pasajera sigue grabando. Y ese vídeo subido a redes sociales se hace viral en cuestión de horas. No solo en Tailandia, también en Italia. La embajada italiana en Bangkok se ve obligada a publicar un comunicado público de disculpa. Y no queda ahí. Su página de Facebook recibe más de 10.000 comentarios de indignación tailandesa en pocos minutos. Muchos de ellos en publicaciones que ni siquiera tenían que ver con ese caso. Tantos que la embajada acaba deshabilitando parte de los comentarios. La ola de enfado es tan grande que llega incluso a las redes sociales de la propia presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni. La policía tailandesa localiza y multa a 5 de los chicos 1.000 bahts cada uno, unos 25 euros aproximadamente, por los insultos. Uno de ellos recibe una multa adicional por el gesto obsceno. Los hacen grabarse uno por uno pidiendo perdón frente a cámara, en inglés, a toda la población tailandesa. Y aquí la historia se complica más porque el tren no fue un hecho aislado. En cuanto el vídeo se hizo viral, los internautas tailandeses reconocieron el logo de la mochila y de la agencia de viajes y empezaron a encontrar más grabaciones del mismo grupo. Una de ellas, en un centro comercial, varios miembros entran en un stand promocional y se llevan casi todos los caramelos y regalos que la marca tenía preparados para sus clientes. Tuvieron que llamar a seguridad. Otra, esta vez en una fila de 4 o 5 tuk-tuks, recorriendo Bangkok de noche. Así que lo que empezó como un mal momento en un tren se convirtió en un patrón. Y hay un vídeo más que lo cambia todo. Un careo cara a cara en la comisaría de policía en el momento en que le piden perdón en persona. Ahí está Sugas y la responsable adulta del grupo, la líder o acompañante, no una estudiante. Sugas se lo pregunta directamente. ¿Por qué dijo esa frase del dinero?
Y la responsable no lo niega. Reconoce que fue extremadamente irrespetuoso y admite que también contestó con insultos cuando Sugas pidió que bajaran la voz. Sugas le echa en cara algo muy concreto. ¿Cómo puede una responsable del grupo, en vez de proteger a los estudiantes, se convirtió ella misma en parte del problema? Y le lanza una advertencia sin rodeos. En cualquier otro país de la región, este comportamiento podría haberle costado mucho más que una disculpa en persona. Y la policía tailandesa no se quedó solo con la multa por los insultos. Añadió un cargo adicional por conducta que podía considerarse una ofensa pública a la decencia, con una multa extra de 2.000 bahts, antes de que ambas partes llegaran a un acuerdo y cerraran la disputa. Y aquí, en cualquier otra historia, se acabaría del todo, pero no. Grupo de turistas maleducados, disculpas públicas, caso cerrado, ¿vale? Pero no. Pero los internautas italianos, indignados con lo que estaban viendo, empezaron a hacer una pregunta que nadie esperaba. ¿Quién ha pagado ese viaje? Y aquí tienes el segundo vídeo de esta historia, el de las disculpas. Mira la cara de esta mujer. Es la misma que dijo la frase del dinero. Y esto es lo que dice ahora, mirando directamente a cámara. Que está muy apenada por el pueblo tailandés, que lo que hicieron en el BTS estuvo mal y que el dinero no puede comprar el respeto. Sus acompañantes confirman que va a volver a Italia antes de lo previsto. Este vídeo se difundió apenas unas horas después del original y por eso toda la prensa italiana lo recogió junto con el primero, el Corriere, Sky TG24, Il Messaggero, ADN Cronos, Il Post. Todos coinciden en un detalle importante. Ninguna institución salió a defender el comportamiento de estos chicos. De hecho, varios de los estudiantes identificados en el vídeo pusieron sus perfiles personales en privado en cuanto empezó la repercusión. Y la polémica no se quedó solo en las disculpas. El CNDDU, el Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani, el organismo que agrupa a los profesores de derechos humanos en Italia, emitió un comunicado oficial expresando su preocupación y pidió algo muy concreto, que antes de mandar a un adolescente a vivir una experiencia así en el extranjero, la escuela le prepare con formación específica sobre la cultura del país que va a visitar y las normas de convivencia. Y la cosa llegó también a la política. El responsable de educación de la región de Sicilia, porque varios de los chicos implicados son sicilianos, hizo pública una llamada que había tenido con el ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara, para hablar del vídeo. Turano calificó el episodio de deplorable y pidió a los jóvenes que viajan al extranjero que recuerden que representan a todo un país, no solo a sí mismos. Así que, en menos de 48 horas, un vídeo de un tren en Bangkok había subido hasta el despacho de un ministro italiano. Y la respuesta a la pregunta de quién pagó el viaje es la parte que de verdad importa de todo este vídeo. Ese viaje de estudios no lo pagaron las familias de su bolsillo. Estaba organizado bajo un programa que se llama Estate INPSM. El INPS es el Instituto Nacional de la Seguridad Social italiano, el organismo que gestiona, entre otras cosas, las pensiones de todo el país. Y este programa en concreto no es una beca abierta a cualquier familia italiana. Está reservada específicamente a los hijos y nietos de los empleados públicos y de los pensionistas de la administración italiana. Es decir, si tus padres o abuelos trabajan o han trabajado para el Estado italiano, tienes acceso a un fondo que el resto de la población no tiene. Se convoca todos los años. En 2026, el año de este viaje, se repartieron casi 38.000 becas en total. El importe máximo por estudiante llega a 2.100 euros para estancias en el extranjero y hasta 1.100 euros para instancias dentro de Italia. Y aquí viene la parte que la mayoría de la gente asume mal. Mucha gente piensa que esto es gratis. No lo es del todo. El importe que recibe cada familia depende de su nivel de renta, algo que en Italia se mide con un indicador llamado ISEE. Si tu familia gana poco, el programa cubre el 100% del coste, pero incluso
si tu familia gana más de 72.000 euros al año, sigues teniendo derecho a un 65% de cobertura. Dicho de otra forma, da igual lo que ganes. Si eres hijo de un funcionario público italiano, el Estado te subvenciona el viaje. Alguien que no tenga ese vínculo laboral, por mucho que gane menos, no tiene acceso a este programa en absoluto. Cuando esto se supo, los comentarios en italiano no tardaron en aparecer. Y hay uno que resume perfectamente el enfado. Un padre escribía que él, para mandar a su hija 6 meses a estudiar a Estados Unidos, tuvo que pagar 15.000 euros de su bolsillo. Mientras tanto, los hijos de los empleados públicos, decía, van casi gratis. Vamos a hacer la cuenta juntos, porque es mucho más fácil verlo con números. Y aquí quiero ser preciso porque esta cifra no la está publicando el INPS en ningún sitio como tal. De las casi 38.000 becas de este año, 25.210 son para estancias en el extranjero, con un máximo de 2.100 euros cada una. Esos son, como techo, casi 53.000 millones de euros solo en esa categoría. Las otras 12.630 becas son para estancias dentro de Italia con un máximo de 1.100 euros. Ahí estamos hablando de casi 14 millones más. Sumando las dos categorías, el techo teórico de este programa ronda los 67 millones de euros al año. Pero ese es el máximo si todo el mundo cobrara el importe completo. Y no es así. El dinero real que recibe cada familia depende de su renta y baja hasta el 65% en los casos de rentas más altas. Así que una cifra más realista de gasto efectivo estaría entre los 45 y los 60 millones de euros al año. Y la pregunta que se hacían muchos italianos era exactamente esta. ¿Es esto un beneficio social legítimo para los funcionarios públicos? ¿O es un privilegio que llevaba ahí sin que nadie lo cuestionara hasta que un grupo de adolescentes hizo un gesto grosero en un tren de Bangkok? Y lo curioso de toda esta historia es que no hizo falta ningún periodista de investigación para destaparla. No hizo falta una filtración, ni un informe parlamentario. Hizo falta un móvil, un tren de Bangkok y 14 millones de personas indignadas al otro lado de la pantalla. Si este vídeo te ha gustado, suscríbete, cuéntame en los comentarios. ¿Existe algo parecido en tu país? ¿Conoces algún beneficio público reservado solo a hijos de funcionarios? Leo todos los comentarios, así que te espero ahí abajo. ¡Hasta luego!